Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29, versículos 1 y 11. Y como pueblo del Señor, nos unimos y nos conectamos una vez más a nuestro culto de adoración en este día. Damos la bienvenida a toda la familia de los Jardines Javish, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Que el Señor pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Les invito a compartir el link de nuestro culto con sus familiares y amigos, con el fin de que puedan conocer al Señor y tener un tiempo de adoración en familia. Seamos de bendición para todos ellos. Ahora participemos de un tiempo de oración para comenzar nuestro culto de adoración. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que tú, Señor, nos regalas. Gracias, Padre, porque podemos meditar en tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre, hable a nuestros corazones, Señor. Padre, agradecemos, Padre, que tu mano, Señor, siga extendiéndose, Señor, de salvación, en favor, Señor, de todos los que no te conocen, Padre. Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos la gloria y el honor y el poder para ti, mi Dios Santo. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Recuerden siempre, no hay nada más hermoso que adorar a Dios juntos en familia. Alabemos el nombre del Señor. Inigualable es tu amor,
Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Nos gozamos, amados hermanos, por este hermoso tiempo que tenemos para reunirnos a través de las plataformas de Facebook y YouTube, para poder juntos como una iglesia adorar a nuestro Dios. Ahora llegó un tiempo especial y es el tiempo de orar por misiones, porque misiones es nuestra razón de ser. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, hay una urgencia de predicar el Evangelio, y es que todos oigan, ¿verdad? Y que puedan arrepentirse de sus pecados, según la voluntad de Dios. Así que hermanos, no dejemos de orar por misiones, no dejemos de orar para que el reino de Dios se siga extendiendo hasta lo último de la tierra. Misiones no es solamente una semana, ¿verdad?, en la cual celebramos, o un mes misionero. Misiones se celebra todos los días y hacemos misiones todos los días. Así que hermanos, es nuestra labor como hijos de Dios anunciar las buenas nuevas, interceder por misiones, ofrendar por misiones y movilizar. En este tiempo estaremos orando por Jairo y Damaris Reyes, quienes se encuentran en Nicaragua. Oremos por fortaleza espiritual y física. Oremos por su ministerio para que Dios les siga dando sabiduría. Asimismo, por la provisión económica en medio de este tiempo y por el evangelismo también, para que la palabra de Dios llegue a cada persona allá en Nicaragua. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, amados hermanos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te exaltamos, Padre eterno. Cuán glorioso eres tú, Padre Santo, cuán hermoso, maravilloso, digno de suprema alabanza. En este tiempo, amado Dios, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que la obra y todo lo que hacemos es tuyo, Señor, te pertenece a ti. Amado Dios, te queremos rogar de manera especial, Señor, por tu siervo Jairo, Señor, quien se encuentra en Nicaragua junto a su esposa. Te rogamos, Padre eterno, para que usted pueda seguir dándole fortaleza física, espiritual, Señor. Que ellos sigan firmes en ti, anclados en tu verdad, sostenidos en tu verdad, Señor. Permite que su fe permanezca firme en medio de las muchas dificultades que tal vez puedan estar atravesando, Señor. Usted lo sabe. Del mismo modo, te rogamos para que pueda seguir dándole sabiduría, Señor, en su ministerio. Dale palabra, Señor, que pueda ser fiel a la exposición de las Escrituras, que no añada ni quite nada, Señor, a tu verdad, sino que se mantenga íntegro en su totalidad, Señor. Ayúdalo, fortalécelo, recuérdale tus promesas, Señor, constantemente, en todo tiempo, Señor. Del mismo modo te rogamos para que sea usted sosteniendo a tus siervos, sea usted sosteniendo la labor misionera, Padre eterno. Sabemos que aquellos a quienes tú llamas, Padre eterno, eres tú sosteniendo con tu diestra de poder, Señor. Y te rogamos para que puedas guardarlos, respaldarlos, Señor, sustentarles, Señor. Cada situación que ellos puedan estar afrontando, que puedan poner sus ojos, que puedan estar con sus ojos puestos en ti, Señor. Del mismo modo te rogamos para que tu evangelio se siga extendiendo en toda Nicaragua, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda tocar los corazones de las personas, Padre eterno. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Y por fe confiamos, Señor, que tú obrarás salvación en Nicaragua, Padre eterno, porque hay mucho pueblo allá.
para ti, Señor, para tu gloria. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser fieles, al orar por los misioneros, al ofrendar por la obra misionera, Señor, movilizar también, y del mismo modo, al ir, Señor, desde donde estamos, desde donde nos encontramos, Señor, permite que podamos ser fieles, Señor, en nuestra labor como misioneros, Señor. Gracias por este tiempo de intercesión. Dejamos todo en tus manos, Padre eterno, porque tuya es la obra, Señor, y tu voluntad se cumplirá. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos alabando y exaltando el nombre de Cristo. De mi corazón a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay
Mis amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de las plataformas virtuales y de las redes sociales, a todos ustedes, muchas bendiciones de Dios para sus vidas. Seguimos pues con nuestra serie del Sermón del Monte. Estamos viendo ahora la tercera parte de este sermón, donde se hace referencia mucho más a la actitud correcta que nosotros como creyentes debemos tener practicando nuestras disciplinas espirituales. Nuestra actitud debe de ser diferente a todos aquellos que no son discípulos de Cristo. Para ello, pidamos la dirección del Señor en una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder escucharte hablar. Gracias por mis hermanos y amigos que se están conectando a través de nuestras plataformas y poder, Señor, ser edificados con tu palabra, pero que también tu mano poderosa alcance a todos aquellos que necesitan a Jesucristo en su corazón, hacerlos el Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, cúbrenos con tu Espíritu y que podamos ser de bendición en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta oportunidad estaremos compartiendo acerca de Jesús y la oración. Para ello, abramos nuestras Biblias para dar lectura al pasaje en el cual meditaremos en esta oportunidad. El libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Mateo 6, del 5 al 8. Demos lectura a esta porción de la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mis amados hermanos, quizá alguno pueda estar preguntándose: Pastor, ¿acaso Dios no escucha toda oración? Mis amados hermanos, la respuesta es no. Dios en su palabra nos ha revelado los motivos por los cuales Él muchas veces no va a escuchar nuestras oraciones. Y el motivo principal de que eso suceda es cuando se está viviendo o se está practicando pecado. El salmista decía en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mis amados hermanos, esa es la forma correcta de poder venir delante del Señor, analizarnos personalmente, porque si hay pecado en nuestras vidas, si estamos practicando y viviendo en pecado, la palabra de Dios dice que el Señor no escucha nuestras oraciones. Entonces, si Dios en esa ocasión no escucha nuestras oraciones, la pregunta que quizás hay en nuestra mente sería: entonces, pastor, ¿cómo orar para que Dios escuche nuestras oraciones? Mis amados hermanos, la respuesta se encuentra en el pasaje que acabamos de dar lectura. Por eso el Señor Jesús nos va a dar 4 principios básicos de cómo debemos nosotros orar con el propósito de que Dios escuche a nuestras oraciones, de tal manera que hagamos una diferencia entre aquellos que son religiosos y los no creyentes, que también pueden elevar plegarias pensando que Dios los está escuchando. Por eso, 4 principios básicos. Y el primer principio para que el Señor escuche nuestra oración, de acuerdo al texto que hemos leído,
en el Sermón del Monte es: oremos, no para que nos escuchen los hombres. El versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel había sido el pueblo de la oración. Abraham oró, Isaac también oró, Jacob oró, oraron todos los reyes, oraron los profetas, oraron también todo el pueblo, ¿no? Por eso el pueblo de Israel fue educado en base a la oración. Tenían por costumbre aún orar 3 veces al día, ¿no es cierto? Deteniendo cualquier labor en que se encontraban ellos ocupados, ellos tenían que orar 3 veces al día. Aún recordemos claramente la historia de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes? De quien abría sus ventanas de su cuarto, de su aposento, para orar mirando en dirección a Jerusalén. Por eso, la oración era práctica de todo judío piadoso. La Iglesia, en sus inicios, recibió el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesús, pero lamentablemente, con el tiempo, la oración se ha vuelto en una práctica totalmente rutinaria. De ser una práctica viva, ahora, tristemente, podemos ver que ha pasado a ser una práctica netamente rutinaria. Al igual que todos los demás aspectos de su vida religiosa, la oración se había corrompido y se había pervertido por la tradición rabínica. Mis amados hermanos, la oración se había vuelto un ritual. Y más adelante solo se leían o se repetían de memoria las oraciones. Era algo ritual. Ante esta situación, y queriendo el Señor Jesús que sus discípulos sean totalmente diferentes a todos aquellos religiosos que se paraban en las esquinas o en las plazas a orar a gran voz, es por eso que les dice en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y Jesús dice, cuando ores. Interesante. Cuando ores. El Señor Jesús está dando por sentado que la oración en todo discípulo de Cristo es algo natural, es algo que debe ser natural. Es decir, Jesús asumía que aquellos que somos hijos del reino de Dios, oramos, y oramos de manera natural, como el respirar, pero que no deberíamos nosotros hacerlo como lo hacen los hipócritas. Interesante, como el Señor Jesús tilda a aquellas personas religiosas hipócritas, haciendo referencia a los escribas, a los fariseos, que oraban enfocados en ellos mismos y no oraban enfocados en Dios como debería de ser. Por eso la palabra hipócrita viene de la palabra griega que hacía referencia a los actores griegos de ese tiempo, que usaban una máscara para representar a alguien que ellos no eran en realidad. Y eso es justamente lo que hacían los fariseos y hacían los escribas con la oración. Comenzaron a practicar sus oraciones en lugares públicos con el único fin, ¿no es cierto? Con el único fin, dice el Señor Jesús, de ser vistos por los hombres. En otras palabras, con el único fin de ser aplaudidos, de ser alabados por los hombres. Y se acuerdan el domingo pasado, de la misma manera que lo hacían cuando daban. Al dar, siempre estaban buscando ser reconocidos por las personas, por todos los que estaban alrededor de él. Por eso Jesús los llama hipócritas. Porque cuando oraban, estaban actuando, estaban engañando, estaban haciéndose pasar por personas piadosas, cuando realmente ellos no lo eran. Era pura religión y no una relación.
Sus oraciones no estaban dirigidas, mis amados hermanos, a Dios, sino que estaban dirigidas a los hombres que estaban mirando, que estaban alrededor de ellos. Por eso buscaban la aprobación de todos ellos. Y eso lo menciona el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estas personas más amaban? Lo que más amaban, según lo que dice el pasaje y el Señor Jesús, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero orar de pie no era algo malo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros oramos de pie, no? Era una posición normal para orar, sobre todo para los judíos. Tampoco el orar en las sinagogas era algo malo, ¿no, mis amados hermanos? Pues todo judío que se encontraba lejos del templo tenía las sinagogas, un lugar de adoración y sobre todo de oración. Aún hacerlo en las esquinas de las calles, delante de las personas, tampoco era malo. Pero Jesús oraba también en presencia de sus discípulos. Tenía alrededor sus discípulos y Jesús oraba, ¿no? Por eso en Lucas capítulo 11, versículo 1 lo menciona, dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se les acercó y les dijo, Señor, enséñanos a orar. Mis amados hermanos, Salomón hizo una oración extensa también, delante de todo el pueblo. O sea, el orar delante de las personas no es malo, ¿no es cierto? Salomón oró delante de los levitas, delante de los líderes de Israel, delante de todo el pueblo. Y recordemos, ¿no? En 2 Crónicas capítulo 6, versículo 3. Dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. No era el problema orar de pie, no era el problema orar en una esquina, no era el problema orar en la sinagoga, no era el problema ese, mis amados hermanos, no. El problema, como siempre, eran sus corazones, la motivación de su corazón. Dice el Señor Jesús que estos oraban para ser vistos, ¿no? Por la mayor cantidad de gente. El problema era sus corazones orgullosos. El problema era que deseaban exaltarse a sí mismos, mas no a Dios. El problema era de que todos sus corazones eran para impresionar, ¿no? Sus oraciones y aún sus corazones estaban llenos del deseo de impresionar a los demás. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis amados hermanos, en ese tiempo todo, absolutamente todo, era externo. Por eso el Señor Jesús dice, mis discípulos no deben orar de esa manera como los hipócritas oran, para que los hombres los escuchen y vean y digan, ¡wow! ¡Qué espirituales son! Pero sus corazones totalmente están lejos de mí. Por eso el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos a cómo realmente orar. Y es por eso que terminó diciendo, en el verso 5, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, tienen lo que los hombres les pueden dar. ¿Y qué le podían dar los hombres al escuchar de repente sus oraciones rimbombantes en medio de las plazas, en las esquinas, en la sinagoga? ¿Qué podían darle los hombres como recompensa? Simplemente aplausos, elogios, y eso era todo. Pero de Dios no iban a recibir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios no iba a escuchar las oraciones que tienen como objetivo nosotros mismos o la gloria personal. Mis amados hermanos, cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. Que cuando oremos, busquemos conversar con Dios, adorar a Dios, que el Señor sea el objetivo de nuestra oración, de nuestra adoración. Cuidémonos, hermanos. Podemos caer en algún momento en un error. El segundo principio que el Señor Jesús también menciona en esta parte del sermón para aprender a orar. En segundo lugar, oremos para que nos escuche Dios. El versículo 6 dice, mas tú cuando ores,
entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis amados hermanos, aquí el Señor va a darnos una recomendación positiva. Dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento. Es interesante el término aposento en esta porción de la palabra de Dios. El término aposento en el original griego hace referencia a un cuarto pequeño o un cuarto donde se almacenaba las posesiones de gran valor con el fin de protegerlas, de cuidarlas, ¿no es cierto? Pero la idea del Señor, mientras está dando esta preciosa enseñanza, la idea del Señor es el que debemos nosotros orar en un lugar privado, en lo más privado que podamos tener. Como ya hemos dicho, el Señor Jesús no prohíbe ni condena la oración en público. No malinterpretemos al Señor. No. El propósito del Señor Jesús no tiene que ver con el lugar, no, sino que tiene que ver siempre con la actitud de nuestro corazón. Lo que está diciéndonos el Señor a nosotros, sus discípulos, a nosotros como hijos de Dios, es de que busquemos el lugar más apartado o lo más privado que podamos encontrar, con el fin de que no podamos ser tentados o distraídos con cualquier cosa, como los escribas y los fariseos, orar para que los vean y los aplaudan. Eso es lo que quiere decir el Señor. El Señor lo que quiere evitar es que sus corazones o nuestros corazones se malogren, ¿no? Se malogren cuando oremos. Nos distraigamos o tengamos otras intenciones que nos distraigan cuando estemos orando. Por eso dice, cuídense del público, busquen lo privado, en otras palabras. Y agrega algo más el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere una intimidad con nosotros. Y cuando hablamos de intimidad, hablamos de el secreto. Una pareja tiene intimidad en secreto, no en vista de todo el público, ¿no? Esa intimidad con nuestro Dios son momentos preciosos en los cuales pasamos con Él en oración, en adoración. Mis amados hermanos, es por eso que el Señor agrega algo más en el versículo 6 y dice, y cerrada la puerta ora tu Padre que está en secreto. En realidad, ¿qué nos está recomendando el Señor Jesús? Nos está recomendando que una vez que estemos en un lugar privado, cerremos la puerta para que podamos concentrarnos en nuestro Padre Celestial, y no hay otra cosa más en el cual podamos concentrarnos, en nuestro Padre Celestial. Lo que estaría diciendo el Señor Jesús a sus discípulos en ese momento es que hagan todo lo posible para alejar su tentación del corazón. Hagan todo lo posible de alejar la atención que la gente pueda poner en ustedes mismos y concéntrense solo en Dios y solo en Dios, porque es a Dios a quien debemos orar. Eso es lo que estaba tratando de explicar el Señor Jesús. Gran parte de nuestra vida de oración debe de ser literalmente en secreto. Con regularidad, el Señor Jesús se apartaba, mis amados hermanos, y eso dice la palabra de Dios, se apartaba de sus discípulos para orar completamente a solas a su Padre que está en los cielos. El libro de Marcos, capítulo 1, versículos 35 y 36, miren lo que dice. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Así debemos orar la mayor parte de nuestro tiempo, mis amados hermanos. Estar en un lugar reservado, un lugar donde podamos encontrarnos a solas con el Señor. Pero el hecho de que nuestro Padre Celestial esté en nuestras oraciones en secreto o privadas, no quiere decir que Dios no esté en nuestras oraciones en público también. Eso no quiere decir, no, mis amados hermanos. Sea lo que hagamos con la familia o con nuestros cultos en oración, Dios siempre va a estar presente cuando y donde sus hijos lo busquen de todo corazón.
Por eso Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. El propósito del Señor tiene que ver con la sencillez de la intención, con la humildad con la cual lo busquemos de todo corazón. Por eso la oración verdadera es una oración íntima, una oración de relación, una oración de corazón. Por eso si nuestro corazón está bien, si nuestro corazón está concentrado en Dios de una manera real y profunda, aún cuando oremos en público, será siempre esa una oración íntima y privada. Tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, tiene que ver con la relación que tenemos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante de la oración, mis amados hermanos, es que esté centrada solamente en Dios. Sea que sea en público, sea que esté en privado, pero nuestra oración, para que sea agradable delante del Señor, tiene que estar concentrada en Él. Nuestra oración. ¿Dónde concentramos nuestra mirada cuando oramos? ¿Dónde concentramos nuestro corazón cuando realmente estamos orando? Por eso Jesús termina esta parte diciendo: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis amados hermanos, el secreto más importante que Dios ve no son las palabras que pronunciamos en la privacidad de nuestra habitación, no, sino los pensamientos que tenemos en la privacidad de nuestros corazones. Eso es lo que ve el Señor. Los pensamientos que tenemos en la privacidad de nuestros corazones, no las palabras. Qué importante es el corazón para nuestro Dios, aun cuando tengamos que orar. Y si Dios ve en lo privado que nuestro corazón está centrado en Él, nuestro Padre Celestial nos recompensará en público, dice la palabra, es decir, nos va a bendecir con fidelidad, porque el Señor es fiel y Dios va a santificar nuestro hogar. ¡Qué gran bendición! Dios va a santificar nuestra vida. ¡Qué gran bendición! Dios va a santificar nuestro corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tal bendición! Así que oremos para que Dios nos escuche desde lo más profundo de nuestro corazón. En tercer lugar, el tercer principio que encontramos en esta parte del Sermón del Monte para aprender a orar. En tercer lugar, oremos con sencillez y con el corazón. Versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. Las vanas repeticiones, mis amados hermanos, eran una práctica común en muchas religiones paganas, y eso lo sabemos por historia. De esa época, muchas personas, y aún paganos, empezaban a repetir infinidad de palabras pensando que estaban haciendo de la mejor manera la adoración a sus dioses. Incluso, dice, como lo hacen hasta ahora muchas religiones, la frase vanas repeticiones en el original griego significa emitir sonidos con mucha labia, con mucha verbosidad, con mucha palabrería, ¿no es cierto? Pero la mente y el corazón están totalmente ausentes. Interesante. Usar muchas palabras cuando oramos no es el problema, no. Por favor, tomemos atención. El problema son las vanas palabras. Y las vanas palabras que no tienen ningún sentido, siempre nace de un corazón perverso y de una mente retorcida, que solo busca glorificarse a sí mismo, que solo busca impresionar, que solo busca quedar bien con las personas, pero no con Dios. Vanas palabrerías. Otra vez, como dijo el Señor Jesús en Mateo 15:8. Miren lo que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pura labia, pura palabrería, pero poco sentido, poco corazón, poca mente. ¿Sabe de quién aprendieron estas cosas, estas malas prácticas los mismos judíos? ¿Saben de quién aprendieron? Y el Señor Jesús lo dijo en el versículo 7, como los gentiles. De los gentiles habían aprendido estas
mala práctica, mala praxis en la oración, vanas palabrerías, tratando de impresionar a los demás. Fue una costumbre, mis amados hermanos, adquirida de los gentiles, quienes creían, miren lo que creían los gentiles creían que el valor de la oración estaba en la gran cantidad de palabras que ellos usaban. Mientras más larga la oración era mejor. Jesús agregó que los gentiles pensaban que por su palabrería serían oídos. Eso lo dice en el versículo 7 también. Mis amados hermanos, los gentiles creían que sus dioses necesitaban despertarse, luego necesitaban halagarlos y luego tenían que llenarlo de toda clase de palabrerías para que estuvieran con disposición de escucharlos. Miren todo ese proceso, y todo eso pues involucraba vanas palabrerías, cantidad de palabras, de rezos y muchas repeticiones vanas, sin sentido. Y una de las cosas que vienen a mi mente viene a ser el hecho, ¿se acuerdan ustedes de Elías? ¿Recuerdan a los profetas de Baal en el Monte Carmelo? Miren, en Primera de Reyes, capítulo 18-26, es un ejemplo de esta praxis, mala praxis. Dice así: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz. No había quien le respondiese. Interesante, mis amados hermanos. Interesante. Por eso en el Nuevo Testamento también vemos una práctica similar, ¿no? Con Demetrio y otros plateros de Éfeso que se levantaron en una turba contra el apóstol Pablo, que iba a predicar el evangelio, y sus compañeros, y comenzaron a gritar. Este Demetrio empezó a gritar y decía: casi por 2 horas. Vamos a ver Hechos capítulo 19 versículo 34. Miren, vanas palabrerías, ejemplos. Dice Hechos 19:34: casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Imagínense, mis amados hermanos, por 2 horas repitiendo: grande Diana de los Efesios. Vanas palabrerías, así como es que pensaban que sus dioses los iban a escuchar. Interesante, son ejemplos bíblicos, mis amados hermanos. De nuevo volvemos a aclarar: Jesús no está prohibiendo, mis amados hermanos, la repetición de una petición genuina. No. En su parábola de la viuda inoportuna, ¿se acuerdan ustedes de la viuda inoportuna? Jesús elogió la persistencia de esta mujer delante del juez impío, del juez injusto. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola? Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 2 y al 7, pero de manera resumida. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El Señor no está en contra de la petición genuina o una repetición continua de una petición genuina. No, mis amados hermanos. Lo que está mal no es la repetición sincera y correcta motivada por una necesidad, pero también motivada por un corazón de adoración. No. Lo que está mal es la repetición sin sentido e indiferente de fórmulas que parecen espirituales y que se expresan una y otra vez. No solo en nuestros corazones deben ser justos y rectos antes que Dios escuche nuestras oraciones, sino también nuestra mente. Por eso todo hagámoslo con el entendimiento. Aún nuestra adoración, nuestra oración, sabiendo qué es lo que estamos diciendo. Mis amados hermanos, la oración sin reflexión es casi tan ofensiva a nuestro Dios como la oración carente de sentimientos. Interesante. Mis amados hermanos, como decía un pastor, ¿no? Decía: la oración requiere más del corazón que de la lengua. Y esto me hizo pensar mucho, ¿no? Esta frase lo puse también para compartirlo con ustedes, pero me hizo pensar mucho. La oración, una oración requiere más de corazón que de nuestra lengua, que de nuestras palabras. Qué importante es el corazón para la oración también, mis amados hermanos. El gran predicador
Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, mencionaba lo siguiente y decía: la oración de los cristianos es medida por el peso y no por la longitud. Muchas de las oraciones imperantes han sido tan cortas como fuertes. Interesante. La oración de los cristianos es medida por el peso y no por la longitud, por la cantidad de palabras, sino por el contenido. Qué interesante. Dichos de pastores, siervos de Dios, que vivieron también una vida de oración. Pero el cuarto principio también para nosotros en esta oportunidad lo encontramos en el versículo 8. El cuarto principio: oremos sabiendo que necesitamos de Dios. Este es un principio muy importante. Versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Mis amados hermanos, es interesante lo que dice el Señor Jesús aquí y que nos lleva a hacernos una pregunta para poder terminar. Dice: si nuestro Dios conoce de antemano todas nuestras necesidades antes, dice la palabra, que se la pidamos, ¿por qué nos pide entonces que se la pidamos? ¿Por qué nos pide entonces que se la pidamos? Si Él sabe absolutamente todo lo que vamos a pedir. Mis amados hermanos, he tratado de sacar un pensamiento importante del comentarista bíblico y pastor John Stott, que mencionó en una oportunidad y decía: el propósito de la oración no es informar ni persuadir a Dios, sino ir delante de Él con sinceridad, propósito, conciencia y devoción. Me impactó esta expresión, mis amados hermanos. En otras palabras, nuestro Dios no necesita estar informado de nuestras necesidades, porque Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Él es omnisciente, mis amados hermanos, pero sí, nosotros necesitamos mantenernos cerca de Él. Nosotros necesitamos tener comunión con Él. Nosotros necesitamos tener comunicación con Él. Nosotros necesitamos la dirección y la guía de Él. Nosotros sí necesitamos relacionarnos con nuestro Dios. Mis amados, es una necesidad de parte nuestra poder concentrar nuestra oración en Dios. Necesitamos de Dios. Por eso oramos. Mis amados hermanos, esa es la oración. La oración no solo es hablar con Dios. La oración es un tiempo de comunión con Dios. Es un tiempo para relacionarnos con Dios. Es un tiempo para crecer en nuestra amistad con Dios. Por eso Dios desea escucharnos, mis amados hermanos. Dios desea comunicarse con nosotros. Dios desea que le expresemos todas nuestras peticiones con el fin de darle a nuestro Dios la oportunidad de manifestar su poder, su majestad, su amor y su providencia en nuestra vida. Él quiere darnos todo eso, mis amados hermanos. De allí que debemos orar con la atención centrada solamente en Dios y en su voluntad siempre. Y Él siempre contestará mejor de lo que queremos o nosotros estamos esperando. Por eso, pero siempre, el Señor, cuando oramos de manera correcta, el Señor siempre responderá. Anhelamos que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces, oremos, pero no para que nos escuchen los hombres. En segundo lugar, oremos para que nos escuche Dios. En tercer lugar, oremos con sencillez y con el corazón. Y en cuarto lugar, oremos sabiendo que necesitamos de Dios. Amén. Mis amados hermanos, amigo que me escucha, amiga que me escucha, nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de su amor, necesitamos de su gracia, necesitamos de su poder. Pero mientras haya pecado en nuestras vidas, no podrá
a ver una relación íntima con Dios. Amado amigo, amiga que me escucha, ¿anhelas tener una relación personal con Dios? Pídele que te perdone todos tus pecados y entrégale tu vida hoy. Hoy es el día de salvación. Puede ser que estés orando y has estado pidiendo al Señor muchas cosas, pero tu vida está en pecado. Tu vida y tu corazón está manchado por el pecado. Pero pastor, ¿qué debo de hacer? Para eso, debes de hacer 3 cosas importantes. En primer lugar, arrepentirte de todos tus pecados. Reconocer que has pecado en contra de Dios, en contra de sus mandamientos y sus normas. En segundo lugar, debes pedir perdón a Dios de todo corazón. Y en tercer lugar, debes de confiar toda tu vida en Dios, creer en Él, entregar tu corazón a Dios y aceptar el sacrificio de amor que Él hizo a través de Jesucristo por tus pecados. Y es por eso que en esta oportunidad quisiera hacer una oración contigo, tú amigo, amiga que me escuchas en esta oportunidad. Inclina tu rostro donde te encuentres, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, ahí donde te encuentres. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Hoy reconozco que he pecado muchas veces contra ti. Señor, te pido que me perdones. Perdona mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. Hazme una nueva criatura y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Haz de mi vida un instrumento poderoso para poder también compartir tu amor a muchas otras personas, a mis amigos, a mis familiares, y que mi vida pueda ser un instrumento en tus manos poderoso en estos tiempos. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, si has hecho esta oración conmigo, doy gracias a Dios. Ahora lo que necesitas es crecer espiritualmente, y para ello te pido con todo corazón que te puedas comunicar a nuestra sede de la Iglesia de los Jardines Javish. Ahí en el número telefónico que aparece en tu pantalla, ahí en ese número, llámanos, danos un mensaje. O puede ser también que en esa oportunidad, mientras estás viendo este programa, ahí, ¿no es cierto?, en el chat, envíanos un mensaje, tanto en Facebook y YouTube, envíanos un mensaje diciendo: yo recibí a Cristo. Escríbenos en el buzón de mensajes. De esta manera podemos contactarte y nos permitirá también orar por ti y ayudarte en tu crecimiento espiritual y comenzar así esta nueva vida con Dios. Que la palabra del Señor haya sido clara y pueda haber bendecido nuestras vidas. Que Dios los bendiga y los guarde en gran manera. Si usted hizo la oración y le abrió su corazón a Dios arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y como hijo de Dios, amado hermano en Cristo, ahora usted debe crecer espiritualmente. Por ello, le animamos a que ore fervientemente y de manera regular. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Medítela constantemente porque ella nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso la Biblia menciona: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Finalmente, es necesario que usted pueda tener la posibilidad de formar parte de nuestros grupos pequeños en los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Para su mayor información, en pantalla usted tendrá un número telefónico y un correo electrónico para que nos pueda contactar, y con gusto estaríamos atendiéndolo. Estamos dispuestos a recibirlos gustosamente. Les damos una cordial bienvenida. Hasta la próxima.
Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por el mensaje de su palabra que nos fortalece espiritualmente. Mis hermanos, continuamos adorando a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y las ofrendas. Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles, complicados, pero déjenme decirle algo, esos son los mejores momentos para conocer la mano proveedora de nuestro Señor, porque Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Mis hermanos, sabemos que los diezmos tienen que ver con el sostenimiento de la obra del Señor en la iglesia local, y las ofrendas misioneras tienen que ver con la extensión del reino, compartir el evangelio a todas las naciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de la siguiente manera, realizando directamente el depósito de su diezmo u ofrenda misionera en la cuenta que aparece en pantalla. Una vez hecho el depósito, tomar foto al voucher y adjuntarlo al correo electrónico o al WhatsApp del número telefónico que aparece en pantalla, señalando su nombre y el mes al que corresponde. Les invito a poder inclinar sus rostros y orar al Señor por la provisión a cada familia de nuestra congregación. Bien, mis hermanos, oremos por favor. Amado Padre Celestial, Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por este hermoso tiempo, Señor. Gracias porque nuestros diezmos y ofrendas, Padre Santo, su palabra lo dice, Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amado Dios, traemos estas ofrendas, Padre, agradecido de lo recibido de tu mano, Señor. Oh Dios, le agradecemos y le entregamos, Señor, y que sea agradable ante ti, porque es parte de nuestra adoración. Y te damos la gloria, Padre Santo, porque todo le pertenece a usted. Muchas gracias por su provisión. Usted es nuestro Jehová Jireh, amado Dios. Ayúdanos siempre a darlo con alegría, como usted, Señor, se lo merece. Usted se merece todo lo mejor, todo lo bueno de nosotros, Señor, porque también es parte de nuestra adoración, Señor, el obedecerle y el ofrendarle lo que a usted le corresponde. Muchas gracias por el pan diario que pone usted en la mesa de nuestro hogar. Gracias por la fidelidad de nuestra amada iglesia. Gracias por todo, mi amado Dios, porque reconocemos la mano de nuestro Señor en nuestra vida. Reconocemos su grandeza y su fidelidad. Le bendecimos y le adoramos, mi amado Dios. Ayúdenos, pues, a mantenernos nosotros siempre, Señor, con la fidelidad, Señor, que le agrada a usted en todo tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús y en comunión con su Espíritu Santo. Le amamos y le bendecimos, mi Señor. A ti la gloria y a ti la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga y los guarde. No olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes
ángeles y les diremos que no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Nos diste salvación. Agradecemos al Señor por haber tenido este precioso tiempo de adoración y por la exposición de su santa palabra. Siempre la palabra nos desafía y nos alienta a cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso queremos animarlos a cada uno de ustedes a que se sigan conectando a través de nuestras plataformas virtuales por Facebook y de YouTube. Y de esta manera poder compartir el link de nuestros cultos con sus amigos y con sus familiares. Sigamos extendiendo la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Por favor, para poder culminar, inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos juntos al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos en este día, Señor, juntos como una familia espiritual. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado y sigues extendiendo para salvación a todos aquellos que necesitan a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Fortalécenos cada día, Señor, y que podamos ser instrumentos en tus manos para poder seguir compartiendo tu palabra a tantas personas que necesitan de ti. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad, porque tu presencia nos cubre, nos protege, pero también nos da de esa fortaleza espiritual para seguir siendo testigos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde en gran manera. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Queremos participarles nuestras actividades de la semana como sede de los Jardines Havich, para que de esta manera puedan participar usted y su familia. Los esperamos en Tiempo de Oración 24/7, un tiempo especial de oración de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, en vivo, vía Zoom. Sigamos con nuestro tiempo devocional. Cada día meditamos en un capítulo de la Palabra de Dios. Conéctate a nuestro Facebook y así podrás descargar el texto del día. Culto de oración. Todos los miércoles a las 7:30 p.m., juntos como una sola familia espiritual, orando y buscando el rostro de nuestro Señor. Nuestros cultos de adoración. Todos los domingos a las 10 a.m., creciendo juntos en nuestra vida espiritual y en comunión como iglesia. En vivo, vía Zoom. Exploradores de la verdad. Todos los niños tienen una reunión que no se lo pueden perder, en vivo, en aulas Zoom, todos los domingos a las 11:30 de la mañana, instruyendo a nuestros niños en la verdad de nuestro Dios. También tenemos una cita especial con nuestros ministerios, un tiempo especial con nuestros grupos pequeños en vivo, vía Zoom, de lunes a viernes. Matrimonios, martes y sábado, 8 p.m. Damas,
lunes, martes, jueves y viernes, 6:30 p.m. Varones, jueves, 8 p.m. Años maravillosos, adultos mayores, miércoles, 4 p.m. Los sábados son juveniles. Adolescentes, 5 p.m. Jóvenes, 8 p.m. En vivo, en aulas Zoom. Cualquier información por medio de nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Ministerio de Matrimonios, Matrimonios Unidos en Cristo, Seminario SOS, Seamos Matrimonios Victoriosos. Estaremos desarrollando temas importantes y vitales para fortalecer nuestra relación como pareja. Inviten a todas las parejas entre sus familiares y amigos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Estaremos todos los martes a las 8 de la noche. Para cualquier consulta, comunicarse al número WhatsApp que aparece en nuestra publicidad. Sean todos bienvenidos. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo u ofrenda misionera, puede realizar el depósito respectivo en nuestra cuenta del Banco de Crédito del Perú que aparece en pantalla. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y el mes al que corresponde. Somos la sede de los Jardines Javich, de la Alianza del Lince, una familia bendecida para bendecir. Que Dios los bendiga y los guarde.